Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alessandra. Aprovecho que están firmando el maestro Giovanni su libro, para que también nos escuchen por allá. Yo vengo de parte de una cooperativa editorial que es independiente, mucho más independiente de lo que se podrían imaginar de lo que ahora se le llaman las editoriales independientes. Nosotros somos un proyecto que nacimos en el año 2008 y como muchos otros proyectos editoriales independientes, pues hemos tenido algunas etapas de sub y baja, ¿no? Por así decirlo, pero en los últimos 3 años ya hemos estado trabajando en forma y básicamente me gustaría contarles en un primer momento cuál es la idea de la editorial y por qué nosotros concebimos la necesidad de una editorial independiente, pero que además fuera cooperativa. Básicamente, digamos que con la entrada del neoliberalismo o con la agudización del neoliberalismo, así como empezaron a hacerse grandes monopolios en ciertas marcas de agua o de comida o de ciertos productos de primera necesidad, pasó lo mismo con las editoriales. Las grandes editoriales como Planeta o como Random compraron pequeñas casas editoriales en todo el mundo. Y eso significó, por un lado, la limpieza de los catálogos, ¿no? La depuración. Por ejemplo, sacaron muchas obras de los catálogos. No sé si ustedes recuerdan, las personas más grandes recuerdan que la editorial Grijalbo publicaba muchas obras relacionadas con marxismo, con las obras que salían en la Unión Soviética. Y ahora ya Grijalbo, no sé, publica libros de autosuperación personal y Gabriel García Márquez, ¿no? Y por el otro lado, aquellas obras que no quitaron del catálogo, elevaron sus precios, ¿no? Porque se dieron cuenta que no era un negocio tan rentable como los otros negocios que habían adquirido. Entonces nosotros, al observar eso, sobre todo en ese entonces éramos estudiantes universitarios, un libro llegaba a costar 700, 600, como ahora ustedes pueden ver los libros que de repente dices o como 2 días o me compro un libro. Entonces pensamos en realizar una editorial que además de que rescatara toda ese acervo del catálogo que había sido borrado intencionalmente, que ya estaban descatalogando muchos títulos, también poder hacer libros que tuvieran un precio accesible. La meta es hacer libros que cuesten un salario mínimo, que podamos ofrecer al público con la calidad necesaria como una edición debe de ser, porque hacer un libro no es caro. El problema es que de repente los intermediarios y la intención de generar ganancias, pues es lo que lleva a las grandes casas editoriales a subir los costos de los libros, ¿no? Entonces, en este esfuerzo empezamos a hacer libros. Primero publicamos a Roberto Arlt, que es un escritor argentino, contemporáneo de Borges, una novela que se llama Los 7 locos. Esa novela está publicada y fue editada en colaboración con la Biblioteca Ayacucho de Venezuela. La Biblioteca Ayacucho es, digamos que un precedente editorial e intelectual en toda América Latina, así como el Fondo de Cultura Económica en México o como Casa de las Américas en Cuba. Y después publicamos una versión ilustrada de La Tempestad de Shakespeare, en donde quien hace las ilustraciones también hace una pequeña adaptación con un punto de vista feminista, por así decirlo, porque en la obra original de Shakespeare, la bruja, Sycorax, no sé si han leído La Tempestad de Shakespeare, si no la tienen un día que leer, es una obra imprescindible de la literatura universal inglesa, y en la obra original de Shakespeare no se le da la voz a la bruja, ¿no? Que es la madre de Caliban, que digamos que Caliban es un aborigen que vive en unas tierras aisladas. Llega Próspero, que es un rey que está exiliado, llega a esas tierras y básicamente pues se vuelve rey de esas tierras, ¿no? Por decirlo de manera sencilla. Lo despoja de todo, lo vuelve ese esclavo, y la madre de Caliban, que es Sycorax,
pues nunca tiene voz en la obra original de Shakespeare, y en la versión que nosotros publicamos, en esta versión ilustrada de La Tempestad, la autora, que es Silvina Pacello, le da voz. Entonces él intenta dar como un pequeño matiz un poco feminista. Y después de eso, en estos esfuerzos de solidaridad, porque hemos de decir que somos una cooperativa que sobrevivimos gracias a la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, tuvimos la oportunidad de contactarnos con Roberto Fernández Retamar de Casa de las Américas, y editamos todo Caliban, que es una de sus obras más fundamentales. Roberto Fernández Retamar fue un revolucionario, poeta, ensayista cubano, que fundó Casa de las Américas, y que pues la última edición de ese libro, que es uno de los libros que venimos a presentar, que es este librito, que va a estar ahorita ahí a la venta a un precio muy barato porque hay descuento. Este libro, digamos que cuando él lo hace, utiliza el personaje de Caliban, utiliza el personaje que Shakespeare desarrolla para poder hacer algo que le llama concepto metáfora, es un símbolo del ser latinoamericano. Entonces, este libro no se había publicado en México desde 1980, la última vez que se publica es por el fondo, ¿no es cierto?, por la editorial Siglo XXI, y trabajamos directamente con Retamar. Yo tuve el enorme placer de conocerlo, de poder trabajar su obra, hacer la edición, y lo que Retamar buscaba es que a través de lo hace en un momento muy concreto de la Revolución Cubana, que es el año 1971, y lo que Retamar buscaba básicamente es explicar que nosotros los latinoamericanos seguimos siendo, digamos que conceptualizados o vistos no únicamente como una colonia, porque seguimos siendo colonias de Estados Unidos, del imperialismo estadounidense en este momento, se sigue agudizando, es el neocolonialismo, sino que detrás de esas políticas económicas y sociales también hay políticas culturales que nos van formando como personas que pareciera que somos una calca, ¿no?, una copia, por así decirlo, de todas aquellas culturas que están en las metrópolis, de los europeos, de los estadounidenses, de los alemanes, de los franceses, etcétera, ¿no? Entonces, el libro empieza de una manera muy curiosa y Retamar lo explica y dice: yo escribí este libro porque llega un periodista europeo y me pregunta si existe una cultura latinoamericana, ¿no? Entonces yo me quedo pensando cómo es posible que a una persona que es parte de esa cultura se le pregunte si existe una cultura, porque en el fondo se le está preguntando si existe ese pueblo, ¿no? Cuando ese pueblo tiene una historia milenaria, ¿no? Cuando ese pueblo no empezó a existir desde que comenzó o llegó Cortés, ni comenzó el genocidio que significó la conquista, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza este relato en donde, pues básicamente habla de este neocolonialismo cultural o de este imperialismo cultural, porque podríamos decir que en forma todo Caliban es un ensayo literario, pero lo que le importa, decía Retamar, es que todas las manifestaciones literarias de nuestro continente no pueden estar ajenas a los procesos revolucionarios que están sucediendo, y que aunque pareciera que muchos escritores quisieran como evadirse de esa realidad concreta en la que estamos, al final de cuentas esa postura apolítica, por así decirlo, pues termina siendo una postura política, ¿no? El libro tiene muchísimas tesis, pero todas apuntan, por así decirlo, al hecho de que, en primer lugar, que el pueblo latinoamericano debemos de identificarnos como un pueblo calibanesco, es decir, como un pueblo que vamos a estar en resistencia, que la única manera en la que podemos seguir existiendo como cultura es resistiendo y luchando contra los distintos formas de colonialismo y de imperialismo, y por otro lado, que es momento también de que la intelectualidad y de que todos nuestros escritores nos vayamos preguntando
a qué grado dependemos, o nuestra manera de ver el mundo depende de esa historia occidental, ¿no? Porque el propio Retamar le escribe, ¿no? Y dice, si a ustedes les preguntan quiénes son los griegos, van a saber quiénes son los griegos, ¿no? Y van a saber que existió un imperio romano, y van a saber, etcétera, 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 ¿no? Que hubo una antigüedad, y luego un feudalismo, y la revolución industrial, etcétera. Pero si les preguntan sobre las revoluciones latinoamericanas, cómo fueron los procesos de independencia en Perú, cómo fueron los procesos de independencia en Colombia, sus revoluciones, eso no se enseña en las escuelas, ¿no? O lo que se enseña es como un conglomerado de sí. Latinoamérica tuvo un periodo de guerras de independencia de tal año a tal año. Hay alguno que otro nombre importante como Simón Bolívar, por ejemplo, como Martí, etcétera, pero nada más. En cambio, muchas veces la historia de los griegos, de los franceses, de los alemanes, nos la sabemos de pie a pa, ¿no? Entonces, Retamar en este libro, entre otras cosas, hace esa invitación, ¿no? Primero, a no separar la realidad política en la que vivimos con la creación literaria y con los escritores de nuestro tiempo. Él hace un análisis muy concreto en Cuba en su momento, el libro les comentaba, está escrito en 1971, y trae una serie de 5 ensayos, porque es un libro que él mismo, conforme va transformando las circunstancias sociales en Cuba, él mismo va rehaciéndolo. Son 5 ensayos, el primero lo escribe en 1971 y el último lo escribe en 1999. Retamar falleció en el año 2019 y hasta que falleció fue presidente de Casa de las Américas. Esto es importante porque Casa de las Américas, y es otra de las tesis que rescata el libro, es que parte de esta construcción latinoamericana, parte de esta de este boom, por ejemplo, lo que llaman boom de la literatura latinoamericana, tuvo unas raíces materiales concretas, que fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue la que permitió, a través de la creación de instituciones como Casa de las Américas, que existiera una comunicación entre los distintos escritores de toda Latinoamérica. Si no hubiese existido una institución como Casa de las Américas, no hubiera habido revistas, encuentros, peleas, posturas, porque así como está pasando ahorita, no sé si ustedes se enteraron que hace unos días hubo ahí una carta firmada hasta por ciertos personajes políticos mexicanos que se dicen progresistas, condenando al gobierno cubano por la represión. Eso mismo pasó en 1971, nada más que con otros nombres y otros escritores, y sin embargo, gracias a la existencia de esa Casa de las Américas, todas estas disputas que ha habido con respecto al papel del intelectual y de los escritores frente a su sociedad, se ha podido desarrollar y se ha podido materializar, ¿no? Esa es una de las cosas que es importante. En América Latina ningún escritor, sea poeta, narrador, etcétera, etcétera, puede estar ajeno. Incluso aquellos, porque hubo una generación por ahí, creo que del 2000 para acá, que dijo, no, yo ya soy apolítico, yo ya sí, los personajes como Borges, Cortázar, los más conocidos sí fueron nuestros papás, Fuentes, Octavio Paz, sí fueron nuestros papás, pero nosotros ya somos otra generación. Resulta que esa otra generación son bolivianos, son peruanos, son venezolanos, o sea, vienen de procesos o vienen de naciones en donde hubo procesos revolucionarios que permitieron que se les diera voz a esas nuevas generaciones literarias, ¿no? Porque si uno mira antes de 1959, no sé si alguien podría pensar en escritores bolivianos, por ejemplo, en escritores guatemaltecos, en escritores nicaragüenses, en escritores pues casi de cualquier país latinoamericano. Los más conocidos eran los chilenos, los argentinos, los uruguayos, pero de ahí en fuera, alguien que me podría decir como un escritor paraguayo, por ejemplo. Entonces, Retamar también retoma esa tesis, ¿no? de cómo esos intelectuales se pueden desarrollar gracias a que existen transformaciones sociales
En el caso particular de Cuba, la creación de la Revolución Socialista y la creación de Casa de las Américas. Como pueden darse cuenta, el libro está lleno de muchas cosas, de muchos temas, y es un libro con el que abrimos nuestra colección llamada Libros de Caliban, que tiene por objetivo rescatar toda esta literatura latinoamericana y literatura latinoamericana que sabemos que no está exenta y que no puede estar exenta de todos los procesos revolucionarios o de resistencia de los pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia pregunta con la que inicia Retamar, que dice ¿a poco existe una literatura latinoamericana? Pues mientras siga existiendo ese pueblo latinoamericano, va a seguir existiendo una literatura latinoamericana, aunque en las grandes editoriales o en las editoriales que son independientes solamente se vea uno que otro escritor y haya escritores muy, muy olvidados, por ejemplo los de Centroamérica, ¿no? Que eso sí de plano… les adelanto, el próximo año vamos a sacar un libro de un escritor guatemalteco que les va a caer muy bien, van a ver. Entonces, con este libro abrimos esa colección y el segundo libro de esta colección, que fue también una sorpresa para nosotros, se llama El sistema colonial develado, de un escritor y revolucionario francés que participa en la independencia haitiana, que es la primera independencia de América Latina, que nos dicen eso, todos nos sorprendemos, pero no solamente eso, no solamente fue la primera independencia de América Latina, sino también ha sido la única independencia realizada por negros esclavizados y que triunfó. Entonces, Bastey es un escritor que participa en esa revolución, pero dice no es suficiente, cuando ganan la revolución, dice es necesario hacer una contranarrativa de lo que es el colonialismo. ¿Por qué? Porque él escribe su libro en 1814, es decir, antes de que Bolívar, Martí, las grandes figuras que empiezan a hablar de nuestra América, que empiezan a tener proyectos integracionistas acerca de la gran nación latinoamericana que podríamos pensar que queremos llegar a ser. Ya había un personaje haitiano, negro, que escribió sobre eso y que el libro va dividido en dos partes, por así decirlo. En la primera parte hace esta contranarrativa acerca del colonialismo, debate contra las visiones del colonialismo que se tenía, porque en ese momento, a principios del siglo XIX, pues el colonialismo era una herramienta que se justificaba como necesaria para civilizar a los pueblos, ¿no? Ya lo habíamos vivido desde la conquista, digamos que pareciera que la historia de América es la lucha entre civilización y barbarie. Justo Retamar dice, ese es un falso dilema, aquí no hay barbarie, aquí hay otro tipo de cultura, ¿no? Entonces, Bastey lo que hace es decir, exacto, no existe esa falsa dicotomía entre civilización y barbarie, existe un pueblo haitiano, un pueblo latinoamericano que está luchando, que se está independizando en ese momento del Imperio francés, y en esa primera parte hace esa contranarrativa y explica qué es el colonialismo en realidad, el colonialismo en particular en Haití. Y además dice, el colonialismo no es únicamente una forma de dominación política, social y económica, sino también es una forma cultural, por así decirlo, que engendra que quienes son los colonizados sean deshumanizados y vueltos unos salvajes casi, ¿no? O sea, se le quita la humanidad a las personas que son colonizadas, ¿no? Entonces, incluso debate contra los abolicionistas blancos ingleses, porque en ese entonces ya estaba el debate de que la esclavitud era mala, pero que había que erradicarla poco a poco, porque pues si dejaban libres a todos los esclavos negros, pues quién iba a hacer el trabajo de los esclavos negros, ¿no? Entonces los abolicionistas blancos ingleses de principios del siglo XIX decían, sí, está bien, no queremos esclavos, pero vámonos poquito a poquito, ¿no? Porque si no, pues quién va a hacer el trabajo del esclavo negro, ¿no? Entonces Bastey toma una postura dura y dice, no puede ser un proceso gradual, porque cualquier nivel de colonialismo y cualquier nivel de esclavismo es grave, ¿no? Es deshumanizante.
Entonces, esa es la primera parte y incluso en esa parte también se pone a debatir y hace relatos de cómo la ciencia burguesa, la medicina en particular, hacía estudios a principios del siglo XIX en donde demostraban supuestamente a través de la medicina que los africanos y los negros tenían los cráneos más pequeños y que por lo tanto eran pues animales que había que civilizar, ¿no? Que los blancos eran los humanos, ¿no? Incluso hacían experimentos con fenotipos, o sea, sus rasgos faciales, porque sean los negros se parecen más a los changos, o sea, una cosa, estudios científicos, tratados de medicina enteros, en donde se justificaba desde todas las maneras posibles el por qué los imperios ingleses y franceses principalmente tenían que llegar a América y posteriormente a África a colonizar. Y la segunda parte del libro, que es la otra innovación de este escritor haitiano, es que básicamente dice, bueno, si no me creen, si no creen porque soy negro y porque tal vez yo no tengo la autoridad de un blanco para argumentar, hace una historia, recoge la historia oral de los esclavizados. Entonces va familia por familia de los esclavizados y viene un relato que en algún momento va a terminar siendo muy duro. En una presentación que tuvimos en la FIL del Zócalo, el presentador me dijo, la próxima vez me invitas a presentar una novela rosa porque está bien difícil leer este libro, porque va a Bastey y les pregunta cómo los trataban los colonos franceses. Entonces puedes encontrar con nombre y apellido los colonos franceses y decían, por ejemplo, cuando mi amo estaba aburrido, me enterraba hasta el cuello y me cercenaba una oreja. Cuando me castigaba, ponía azúcar a hervir y me la echaba en la cara. Cuando me equivocaba en algo, me mutilaba una parte del cuerpo. Y así, digamos que es el primer escritor en 1814 que hace una historia oral y la pone por escrito. Entonces, esto suena a una tragedia y sigue siendo completamente vigente y es muy triste porque, bueno, la noticia que acabamos con la que amanecimos acerca de los migrantes, que por cierto Retamar en su última edición para México hace una nota importante sobre los migrantes, sobre ese fenómeno que iba a venir y que va a seguir escalando con respecto a la polarización entre el norte y el sur. Muchos de esos migrantes ya no son solamente centroamericanos, son haitianos, son sudamericanos y seguimos viviendo ese drama humano, ¿no? Tal vez ya no en la ciudad, aunque yo lo dudaría, ya no existen tantos castigos corporales, por así decirlo, pero todavía en las Huastecas, en los años 1970, por ejemplo, cargaban a los caciques en sillas para que no anduvieran como tocando la tierra, por así decirlo, ¿no? Entonces, no tenemos que irnos tan lejos como el año 1814 y pensar en los esclavizados negros para comprender que el fenómeno del colonialismo y del neocolonialismo que ahora vivimos sigue completamente vigente y que es necesario no únicamente resistir desde la lucha y la organización política, sino también desde el ejercicio literario, poético, narrativo, y esto no significa, y Retamar lo tiene completamente claro, no significa únicamente realizar literatura propagandística como se le conoce, que lamentablemente tiene una mala connotación, porque también hay literatura de denuncia, etcétera, sino únicamente hacer literatura desde nosotros, desde nuestros pueblos, desde nuestro imaginario, desde nuestras culturas, y eso es parte de la resistencia y parte de lo que buscamos en la editorial. Con esta colección, el próximo año, como les comentaba, vamos a publicar un escritor haitiano, vamos a abrir la colección de poesía con poetas venezolanos que consideramos que comenzaron la tradición de la gran poesía venezolana que se está produciendo en este momento, porque hay muchísimos poetas venezolanos. Vamos a rescatar algunas cuestiones peruanas y pues en eso estamos, en ese intento. Nuestros libros cuestan entre 100 y 130 pesos aproximadamente. Aquí está la mesa, ojalá puedan adquirir alguno de ellos.
Y los invitamos a seguir apoyando esfuerzos como estos. Nosotros decimos que las editoriales que son independientes podrán ser independientes económicamente, que es entre comillas, porque pues muchas veces se vive de coediciones con el Estado o reciben dinero pues de los estados de la República, etcétera. Pero el problema es que esa independencia no es ideológica. Sigue existiendo una dependencia ideológica porque se sigue publicando o se sigue teniendo una postura de esto no lo publico porque está muy político, o sí publico esto pero no publico nada relacionado con el país de donde viene, ¿no? Con las circunstancias sociales de donde vienen, porque de eso no podemos hablar, ¿no? Porque la literatura y la política están completamente separados, ¿no? Entonces, nosotros decimos, sí somos una editorial independiente económicamente, por eso los invitamos a comprar nuestros libros, pero también somos una editorial independiente ideológicamente. Y bueno, en este contexto, aprovechando que tengo el micrófono y que ya voy a acabar, los invitamos a pues a tomar una postura y estar pendiente de lo que está pasando en Cuba. Para nosotros es uno de los baluartes que sí, podremos cuestionar, podemos preguntarnos muchas cosas, etcétera, etcétera, pero sabemos que quien está metido ahí atrás es el imperialismo estadounidense y que lo primero es defender la dignidad del pueblo cubano, porque el pueblo cubano es en los hechos, en la realidad concreta, no únicamente a través de su literatura, quienes nos han permitido crear el pueblo latinoamericano que nosotros conocemos y del cual somos herederos y que consideramos que tenemos que defender. Les agradezco mucho a la Brigada para Leer en Libertad el espacio, espero que compren alguno de nuestros materiales y muchas gracias a ustedes por escucharnos.